Señores, hoy es miércoles, día de la opinión del doctor Heber Gato. ¿Cómo estás, Heber? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo has pasado? Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, están pasando muchas cosas, cambios ministeriales, algunos de ellos hemos hablado la semana pasada, el de Fernández Huidobro, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, modificaciones, eso sí, que se produjeron en estos días, no estaba anunciado el miércoles pasado, en el Ministerio de Economía, donde asume el subsecretario de esa cartera ahora, el expresidente, el hasta ahora presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Luis Porto. Ayer un encuentro entre el diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional con el presidente Mujica y representantes del Ministerio de Industria, proponiendo nacionalizar concretamente el yacimiento de Aratirí, o por lo menos compartir en un 50 y 50, ¿verdad?, los beneficios con esa empresa. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos de pronto por el cambio en el Ministerio de Economía? ¿Cómo no, Jorge? ¿Cómo no? Bueno, creo que el cambio en el Ministerio de Economía es una consecuencia tardía del reajuste ministerial que, como tú bien decías, se viene efectuando por etapas y de hace ya unos cuantos días, ¿verdad? En definitiva, lo que ocurre es que un hombre que no pertenecía al grupo del ministro de Economía y del vicepresidente de la República es reemplazado por un hombre que está mucho, como es Porto, que está mucho más cerca de esa orientación. Si bien el economista Luis Porto no integra Asamblea Uruguay, es sabido de que es un hombre con un pensamiento cercano a la orientación de ese grupo. De modo que esto, en definitiva, lo que hace es dar más consistencia a la conducción económica. Si en algún momento pareció que esa conducción podía estar cuestionada por el presidente, fundamentalmente cuando el incidente de la promoción del proyecto de ley para agravar el agro, digamos, duda quedó aventada por estos sucesos. No hay duda alguna que el presidente ha decidido claramente optar por la conducción actual de la economía, una conducción que ha sido bastante venturosa en términos de crecimiento y por consiguiente alguna diferencia que manifestaba Bonomo con esa conducción ha quedado relegada. El presidente ha hecho una de sus jugadas clásicas, ¿verdad? Y ha reiterado algunos de sus problemas clásicos también. Me refiero a jugada clásica en el sentido de que él practica un equilibrio muy cuidadoso entre lo que otorga a cada uno de los partidos que integran el Frente Amplio. Sí. En este caso, el MPP perdería la subsecretaría del Ministerio de Economía, en la medida que Bonomo pertenece a ese grupo. Pero el presidente, siguiendo con su política tradicional, lo compensa con dos medidas. La primera es que lo nombra asesor suyo, ¿verdad? Asesor personal del presidente. Uno no sabe muy bien qué significa ser asesor personal del presidente. ¿Qué rol tiene? Parece que hay algunos asesores que están un poco olvidados ahí en la casa presidencial sin mayor destaque, y otros que tienen más actividad. Bonomo es un hombre cerca del presidente, no solo por su pertenencia al MPP, sino porque es un hombre con afinidad personal con el presidente, de manera que es posible perfectamente que juegue un rol de cierta significación en la presidencia. Eso no se sabe. De todos modos, lo que importa es que simbólicamente no se aleja del gobierno, sino que Mujica da una señal de que lo mantiene cerca. Y por otro lado, asciende a Adriana Rodríguez, que era integrante de la corporación de la cual sale Porto, a la presidencia. De modo que el MPP, si bien pierde la subsecretaría, consigue un puesto de mayor importancia en la corporación, con lo cual el equilibrio de posiciones partidarias se mantiene. Y yo decía que además el presidente da una nueva señal negativa, en el sentido de renegar de lo que había dicho, de que cuando se va el subsecretario o se va el... Claro, que lo había dicho además en una circunstancia
de diferencia de posiciones también en el Ministerio de Economía entre los mismos protagonistas, entre Lorenzo y Bonomo. Exactamente, algo que había ocurrido en enero, ¿verdad? Cuando ambas figuras tuvieron que aparecer en público renegando de sus eventuales diferencias y diciendo de que los dos estaban de acuerdo en las grandes líneas de la economía. Bueno, el presidente, que había dicho que si uno salía el otro, en definitiva, en los hechos refuta sus propias afirmaciones. Eso no es bueno. El presidente deberá tener en cuenta en el futuro que no puede seguir diciendo cosas que luego desmienten la práctica. Quiero decir algo a favor del presidente en este sentido. Sí. Da la impresión de que está asumiendo sus errores, y por primera vez lo vi leyendo sus declaraciones respecto a este cambio ministerial. Sí. El presidente usó unas anotaciones propias, manuscritas, y leyó lo que anunció. No que se quería salir del margen. Exactamente, de tal modo que uno siente que de algún modo le están llegando las críticas respecto a esa desprolijidad, lo cual me parece verdaderamente positivo. Esperemos que siga en ese camino. Ahora, en lo esencial, Jorge, que sí, lo que verdaderamente importa, se ratifica la línea económica, como decía antes, las cámaras empresariales, el mundo económico tomó esto con mucha tranquilidad. Las declaraciones de los principales economistas del país son coincidentes con que esto redundará en una mayor fortaleza en la economía. La economía, si bien está muy bien, está rodeada por un mundo hostil, donde las amenazas son muy importantes, ¿verdad? Todos sabemos que Europa tiene grandes dificultades con su política económica, el tema griego, el tema español, el tema portugués, etcétera. En Estados Unidos no logran ponerse de acuerdo la Cámara de Representantes con el presidente de la República. Hay esa amenaza que leemos todos en todos los diarios de un eventual default. Yo no creo que eso vaya a suceder, ningún economista lo considera como un tema. Pero hay nervios, Pero hay nervios, y esos nervios redundan en que el Uruguay tenga un panorama externo de mucho mayor amenaza de lo que podía tener el año que viene, cuando el panorama internacional era mucho menos grave. De tal modo que fortalecer la conducción económica, hacerla monocolor en el sentido de que responda sin desfallecimientos a una línea económica como es la del vicepresidente, es una medida positiva, de la cual estemos de acuerdo o no, porque ese es otro problema, ¿verdad? Pero la coherencia aquí es muy importante, y bueno, se ratifica esa coherencia. De modo que en este aspecto yo tengo la impresión, podría equivocarme, de que estamos arribando al final de esta mini crisis política, ¿verdad? Claro. Entretuvo demasiado a la administración, Exactamente. Salió Vázquez ratificando la necesidad de la unidad del Frente Amplio, pero perfilando su persona como un mediador en el Frente Amplio y potenciando sus posibilidades como candidato, cosa que no sé en qué medida al presidente de la República le habrá agradado. Es un tema que no conocemos, cuáles son exactamente las relaciones entre Vázquez y el presidente, pero lo cierto es que el Frente atravesó un momento difícil, todavía quedan algunas secuelas, por ahí en cámaras le están reclamando a Saravia los puestos en las comisiones legislativas, que son muy importantes. No se sabe qué actitud tomará Saravia respondiendo. ¿Y tú qué te imaginas? Yo me imagino que no va a acceder. Yo creo que imaginamos todo lo mismo. Sí. Es la personalidad de Saravia, ¿verdad? Sí. Y además allí hay una gran discusión, ¿no? Es decir, ¿pertenece al partido o pertenece al candidato? Él dice que fue fundamental, por lo menos en 3 departamentos del interior, para obtener votos que luego fueron fundamentales para la elección general a nivel nacional y también en lo departamental. Entonces,
Eso es un lindo tema para que de pronto lo podamos conversar en una próxima, ¿te parece? ¿Cómo no? El tema del mandato imperativo es un tema que se está discutiendo desde 1770 y pico en la Revolución ¿Qué te parece? De manera que tiene una larguísima prosapia el del mandato imperativo, el diputado pertenece a la nación o pertenece al partido, el vallismo tuvo una posición, el primer vallismo tuvo una posición muy firme en este sentido, hay proyectos presentados a la convención del partido obligando a la renuncia, proyectos que en definitiva no fueron aprobados, pero quiero decirte de que el vallismo tuvo una posición muy firme respecto al mandato imperativo, de modo que es un tema muy rico, ¿verdad? Todo esto está tratado además muy bien en el libro que próximamente sacará nuestro común amigo Caetano, en el libro sobre la República Vallista, que va a ser digamos lanzado al mercado el próximo 2 de agosto. Y no es un bombo esto, No. Simplemente es un tema que él maneja muy bien en ese libro, mostrando cómo el vallismo tuvo posiciones muy particulares, muy propias en este asunto, siendo partidario del mandato imperativo. Bien. De manera que cuando quieras lo tratamos con muchísimo gusto. Un abrazo, Heber, que tengas lindos días. Nos vemos nuevamente el miércoles. Un abrazo, chau.